El tema para la materia de anatomía implica generalidades, aparato de la vida de relación. Bueno, la anatomía es una ciencia que estudia los tejidos y órganos que conforman el cuerpo humano desde un punto de vista normal y macroscópico. Un concepto adecuado que podemos reconocer de anatomía deviene de dos vocablos del griego que significa ana, repetir, o a través de, y tomé, cortar. Si hacemos un pantallazo, cómo está estructurado el organismo humano, tenemos que empezar específicamente desde los átomos como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque valga la aclaración que no son los únicos elementos que van a constituir la estructura del cuerpo humano, pero sí básicamente estos cuatro, el chon, ¿da? Está involucrado en la estructura y composición de diferentes compuestos que forman el ser humano como tal e incluso otros, otros tejidos u otros organismos de otras especies, ¿no? En este planeta. Estos átomos lo que hacen es unirse, forman enlaces y al formar enlaces van a estructurar micromoléculas o macromoléculas, como por ejemplo las proteínas, hidratos de carbono, los lípidos, que son elementos fundamentales para la estructura de los componentes celulares. Entonces, estos compuestos macromoleculares se reúnen para formar pequeños elementos, pero de baja complejidad, como son los organelos. Dentro de los organelos, por ejemplo, tenemos la membrana celular, el núcleo, ribosomas, aparato de Golgi, mitocondrias, tenemos los lisosomas, peroxisomas, centriolos y otros. Entonces, todos ellos todavía no son constituidos, no están formando un ente biológico ya como tal, sino simplemente vienen a ser partes de un probable ente biológico en consideración como son las células, la unidad básica estructural biológica, incluso dentro de la vida, ¿no? De un organismo viviente en este planeta. Y recordemos que hay organismos que son incluso unicelulares, como en algún caso las bacterias, uno que otro parásito, pero los más complejos, como el ser humano, somos organismos multicelulares, porque además tenemos una gran variedad de células que constituyen el cuerpo humano, células cúbicas, planas, estrelladas, cilíndricas, fusiformes y otras. Y estas células, por un lado, van a tener semejanza, pero al mismo tiempo van a cumplir una finalidad, una función, ¿ya? Y van a constituir cuatro tejidos básicos: el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido conectivo. Estos cuatro tejidos, y a partir de ellos en sí, para nosotros empezaría la anatomía, porque nosotros a simple vista podemos reconocer estos tejidos. Epitelio, la piel es un epitelio. Músculos se pueden ver a simple vista. El sistema nervioso como tal podemos describirlo en toda su complejidad, así como el tejido conectivo. Estos cuatro tejidos básicos luego terminarán también conjuncionando, se unen para formar estructuras algo más complejas, pero con un objetivo. Y el objetivo es formar órganos, ¿ya? O sea que un órgano está constituido por lo menos dos, tres o los cuatro tejidos básicos, como el hígado, el páncreas, corazón, pulmones, los huesos, los riñones, el mismo sistema nervioso, los pulmones, el corazón y otros. Entonces, estos órganos
luego también se conjuncionan para formar estructuras más complejas, como por ejemplo aparatos y sistemas. Y desde el punto de vista de la anatomía, ojo, una aclaración y un aspecto enfático, desde el punto de vista de la anatomía, el organismo está constituido por tres grandes aparatos: el aparato de la vida de relación, el aparato de la nutrición y el aparato reproductivo. Hoy en específico nos toca abordar al aparato de la vida de relación. Ese está constituido por dos aparatos a su vez, como ser el aparato locomotor y el aparato sensorial y el sistema nervioso. Valga aclarar que el aparato locomotor está incluido o incluye tres sistemas: sistema óseo, sistema articular, sistema muscular. El aparato sensorial involucra los cinco sentidos: piel, audición, visión, olfato, gusto, más el sistema nervioso en general, con sus diferentes componentes central, periférico, somático y visceral o vegetativo. Y el aparato locomotor. Entonces vamos a detallar o enfatizar algunos aspectos del aparato locomotor. Nos permite el mecanismo, como su nombre indica, de locomoción o dinámica corporal, pero gracias a una función conjunta. Ya se ha mencionado que está conformado por los huesos, que en este caso van a servir como sistemas de palanca y anclaje, articulaciones que facilitan el desplazamiento de cada segmento orgánico y corporal, y los músculos como parte activa y contráctil. Empecemos por el sistema óseo. El sistema óseo o esquelético está constituido por 206 huesos. Dentro de estos 206 huesos ya está incluido o incluidos los huesecillos del oído, yunque, martillo, estribo, 3 a cada lado. Eso hace justamente que tengamos 206. O sea, sin los huesecillos del oído sería un número total de 200 huesos, en general los huesos más grandes, pero más ellos son 206. Y a la vez dividimos el esqueleto en un esqueleto axil, que se encuentra en el centro, en el eje, que incluiría huesos de la cabeza, toda la columna vertebral, huesos del tórax, como el esternón y las costillas. Ese es el esqueleto del eje o axil, todo lo que está en la línea media. Y luego viene el esqueleto apendicular. Tenemos doble esqueleto apendicular, ¿ya? El esqueleto apendicular torácico superior o del miembro superior, y el esqueleto apendicular pélvico, ¿ya? O inferior. Entonces, el esqueleto apendicular incluye todos los huesos del hombro, brazo, antebrazo y mano, pero también huesos de la pelvis, cadera, muslo, rodilla, pierna y pie. Todos ellos constituyen huesos del esqueleto apendicular. El sistema óseo ya integra todos los huesos. Dentro de los huesos vamos a encontrar tipos, sobre todo por sus dimensiones. Se tienen variantes. Tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos anchos o planos, y entran también los irregulares. Cada uno tiene una definición específica. Los huesos largos, nos dice la teoría, hay un predominio de la longitud sobre la anchura y el espesor. O sea, es más largo que ancho que profundo. Ejemplos de hueso largo: húmero, cúbito radio, fémur, tibia, peroné, entre otros. Además, nos dice la teoría, un hueso largo tiene diáfisis y tiene dos epífisis. Los huesos cortos, como nos dice acá en la diapositiva, las tres dimensiones se asemejan. O sea, no hay un predominio, no son ni alargados, no son ni ensanchados, ¿ya? Ni son profundos, no tienen mucho grosor o espesor. Todas sus dimensiones son bastante semejantes, son iguales. Otro detalle que no podemos olvidar mencionar de los huesos cortos: tienen un predominio de tejido óseo esponjoso sobre el compacto. A diferencia de los huesos largos, hay predominio de tejido óseo compacto sobre el esponjoso.
Los huesos anchos o planos. Huesos cortos, perdón, ¿dónde los encontramos? Por ejemplo, en la mano, huesos del carpo, escafoide, semilunar, piramidal, en los huesos del pie, en el tarso, astrágalo, calcáneo, cuboides, escafoides, cuneiformes y otros. Son ejemplos de huesos cortos. Ahora sí, huesos anchos y planos. ¿Cuál es el concepto y su característica? Tienen predominio de longitud y anchura sobre el espesor. O sea, son relativamente alargados, pero a la vez ensanchados, pero no son profundos. Son planos, son delgados, ¿ya? Y generalmente están constituidos por dos láminas de tejido óseo compacto y el tejido esponjoso en la parte central, que de hecho predomina el tejido óseo compacto, como por ejemplo los huesos del cráneo, frontal, parietales, parte del temporal, occipital, otros huesos planos, esternón, la escápula, el hueso coxal y otros. Huesos irregulares. Los huesos irregulares, su nombre nos dice, no tienen forma específica, ni sus dimensiones son bastante simétricas, ¿ya? O sea, son amorfos, son bastante irregulares, es más, ni siquiera encajan dentro de las figuras geométricas que conocemos habitualmente. Los ejemplos más representativos de huesos irregulares son las vértebras, pero no son los únicos. También se considera hueso irregular, por ejemplo, el esfenoides, el etmoides y otros. Habiendo revisado ya el sistema esquelético, pasamos a revisar el sistema articular. El sistema articular está representado por todas las articulaciones que integran el cuerpo humano. Pero ¿qué es una articulación? Una articulación es un punto o área de contacto entre dos o más superficies óseas que facilitarán el movimiento o desplazamiento de los segmentos corporales. Es el punto donde dos o más huesos se encuentran y a su vez, sobre todo, permitiría el desplazamiento de estas superficies articulares o estos elementos óseos. Y visto de una manera topográfica, se desplazaría la región, el segmento corporal. Las articulaciones se clasifican y se dividen de diferente manera. Una manera bastante amplia o general es encontrar por la estructura histomorfológica y las dividimos en fibrosas. Y el concepto nos dice, para que sea una articulación fibrosa, el medio de unión tiene que ser un tejido fibroso, o sea, habitualmente un ligamento. ¿Dónde encontramos este tipo de articulaciones? En la cabeza. Los huesos de la cabeza en el cráneo formando las suturas están unidos por tejido fibroso, por ligamento, que obviamente no se ve a simple vista. Luego tenemos las cartilaginosas, que el concepto nos dice las cartilaginosas, el medio de unión es un fibrocartílago, como en el caso de la unión de los cuerpos vertebrales. Y las que más abundan en el cuerpo humano son las articulaciones sinoviales. Pero las articulaciones sinoviales tienen algunos caracteres. Tienen una cubierta cartilaginosa, tienen un espacio articular, tienen un líquido articular y una membrana articular. De hecho, a todos le añadimos el término sinoviales, entonces hay una cavidad articular, un líquido hay una cavidad sinovial, un líquido sinovial y una membrana sinovial. Y eso es lo típico de una articulación propiamente sinovial. Pero además, estas tres grandes variantes o tipos de articulaciones se las puede también catalogar por su movimiento. A las fibrosas se las considera articulaciones inmóviles o sinartrósicas, sin movimiento, ¿ya? Lógicamente porque el medio de unión no permite un desplazamiento considerable. En cambio, a las cartilaginosas, como la unión entre los cuerpos vertebrales a través de los discos intervertebrales en toda la columna, serían articulaciones semimóviles o anfiartrósicas, o sea, permiten un movimiento limitado o escaso movimiento o semimóviles. Y por último, las sinoviales, como tienen un espacio que las separa a las superficies articulares,
el movimiento es más amplio, son muy móviles y a estas se las conoce justamente como diartrósicas o de amplio movimiento. Otra manera de catalogar a las articulaciones es por la forma de la superficie articular, pero específicamente esto aplica mejor para las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales tienen 6 variantes, ¿ya? Por superficie articular. Uno, primera variante serían las de tipo artrodia o planas, en el cual las superficies articulares, como su nombre indica, ambas son planas. Entonces solamente permite desplazamiento ligero hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás o hacia los costados. Donde encontramos articulaciones planas, como por ejemplo la articulación acromioclavicular, pero también hay articulaciones planas en los pies, en las manos, en diferentes puntos en las que articulan los huesos. Otra variante, la de tipo polea o tróclea. La de tipo polea o tróclea es aquella articulación en la que una de las superficies tiene 2 vertientes y una garganta. De hecho, la garganta, el punto central, une a las 2 vertientes. Para quienes no conozcan bien una polea, es como un yoyo. El yoyo ya tiene justamente 2 masas pseudocilíndricas y al medio está unido por un pequeño vástigo. Entonces, más o menos así se ve una articulación de tipo tróclea o polea. ¿Ya? Obviamente no va a ser exactamente como el yoyo, ni exactamente como una polea, porque la polea, por si acaso, también se la reconoce en el ámbito de la construcción. En el ámbito de la construcción se usa la polea o plomada. Bueno, hay dos, ¿no? La plomada como tal, que es igual, tiene una vertiente y dos vertientes y una garganta más bien. Y la polea como tal es como un rodamiento que ayuda a jurar, ayuda en el sistema de cuerdas, que eso se estudia también en física. Si alguno quiere realmente tener una buena imagen de cómo se debería ver una articulación de esta variante. Un ejemplo típico, la articulación húmero-cubital es de tipo polea o tróclea, pero hay articulaciones como las interfalángicas en los pies y en las manos, también son de tipo poleas o trócleas. Otra variante, esférica o enartrosis. La esférica o enartrosis es más fácil de entender. Una de las superficies tiene forma de segmento o representa un segmento de esfera y la otra superficie también es una esfera pero es hueca. Todas las articulaciones son complementarias. ¿Qué significa? Si una superficie es convexa, la otra tiene que ser cóncava. Ejemplos de articulación esférica o en artrosis, en el hombro y en la cadera, los más típicos. La articulación escapulohumeral y la articulación coxofemoral. Otra variante, las de tipo trocoide. Las de tipo trocoide se caracterizan porque una de las superficies representa un segmento o parte de cilindro. Repito, entonces, ese también tiene una superficie convexa y la otra superficie, ¿cómo va a ser? Es otro cilindro, pero hueco, cóncavo. Donde tenemos articulaciones de tipo trocoide o en pivote. Por ejemplo, están las articulaciones radiocubitales, las 2 radiocubitales que existen, la próxima a lo superior y la distal o inferior. Otra variante de articulación, la elipsoidea o de tipo condilia. En la elipsoidea, una superficie justamente tiene forma de elipse o de cóndilo, o si gustan de media luna. Es bastante convexo. Y la otra superficie, ¿cómo va a ser? También en forma de media luna, pero cóncava. Ahora, ejemplos de articulación elipsoidea o condilia, tenemos la articulación temporomandibular, es una de esta variante. También otra típica sería la articulación radiocarpiana, es de tipo condilia. Y por último, tenemos la articulación celar o en silla de montar, en la cual una de las superficies articulares eh, tiene justamente esa apariencia, ¿no? En forma de silla de montar. ¿Cómo es una silla de montar? Tiene una porción, si lo miramos de un lado, es cóncavo.
si lo miramos en otra perspectiva, esa misma superficie también es convexa. Y sobre esa estructura, por algo se le llama silla de montar, porque se le asemeja a la silla de montar de los caballos para los jinetes. Entonces, el jinete representaría la otra superficie articular. ¿Cómo tendría que ser la otra superficie? Contraria. Tendría que ser cóncava para la convexidad y convexa para la concavidad. Por eso se llama celar, silla de montar, y otros autores la denominan como de encajes recíproco. O sea, se complementan las superficies. Como estas articulaciones de tipo sinovial tienen gran movimiento, también se las puede catalogar por sus ejes, por el número de ejes que tienen. Algunas podrán ser monoaxiles, como las trocoides, o sea, de un solo eje, o biaxiles, de dos ejes, como las condilias o las celares, o poliaxiles, como las enartrósicas o esféricas, o sea, de muchos ejes. Habiendo ya revisado lo que es sistema óseo, sistema articular, entramos a revisar sistema muscular. El sistema muscular, ojo, muscular somático esquelético, que estamos viendo en el esquema, está constituido por 640 músculos aproximadamente, ¿ya? Es decir, 320 para el hemicuerpo derecho y 320 para el hemicuerpo izquierdo. Estos músculos responden a nuestra voluntad, ¿ya? Y somos conscientes de los movimientos que realizamos con ellos. A los músculos en general, esqueléticos, somáticos, también los dividimos o catalogamos por diferentes aspectos o características, como por ejemplo, por el número de cuerpos que pueda tener el músculo o la masa muscular. Tenemos ahí los músculos poligástricos, ¿ya? Que tienen varios vientres o cuerpos, como el músculo recto del abdomen, ¿ya? Es un músculo poligástrico, como vemos en el esquema en la parte inferior. Ahí vemos 1, 2, 3 pequeños vientres. Ese sería un músculo poligástrico. Digástricos, que tienen dos vientres, ¿ya? Como por ejemplo, hay un músculo muy específico que lleva esa misma nominación, músculo digástrico, que se encuentra en la región submandibular. Y a la vez están separados por un tendón intermedio. Pero la gran mayoría de los músculos es monogástrico, que significa que solamente tiene una sola masa muscular, un solo vientre. Estos músculos también se pueden catalogar por la dirección de sus fibras. Y en el esquema de la parte inferior vemos justamente eso. Hay algunos músculos que sus fibras son paralelas al eje mayor o longitudinales. Por eso se los conoce como músculos rectos. Hay otros que más bien convergen hacia los dos extremos para formar y unirse a los tendones. A esos son los de tipo fusiforme, anchos al medio y angostos a los dos extremos. Los de tipo leque, ¿ya? O convergentes también, pero hacia un solo extremo. Son anchos hacia arriba y bastante angostos o agudos hacia abajo. Luego tenemos las oblicuas, que se insertan en una sola cara o superficie del tendón. A ellas les llamamos unipenados o unipeniformes. Cuando las fibras se insertan a ambos lados de la superficie del tendón, se les llama bipeniformes, que también son oblicuas, pero cuando hay múltiples tendones serían multipenados o multipeniformes. A su vez, también tenemos músculos que van a tener fibras de modo circular, ¿ya? Estos se conocen como constrictores o esfínteres. Pero hay otra forma en la que los músculos también se catalogan, aunque no aplica para todos, sino para algunos cuantos, y se refiere al número de cabezas que comparten un solo tendón. Por ejemplo, están los bíceps, ¿ya? Un músculo que tiene dos cabezas. La característica es que al inicio las dos cabezas pueden estar separadas, pero en cualquiera de los extremos tiene que estar unidos y tienen que compartir uno de los tendones. Por ejemplo, el bíceps braquial, ¿no? Tríceps, lo mismo.
tiene 3 cabezas, pueden estar separadas al inicio, pero al final tienen que unirse sí o sí a un tendón común. Lo mismo con un cuádriceps. Ejemplo de tríceps, también el tríceps braquial que está en la parte posterior del brazo. El cuádriceps lo mismo, separados al inicio, pero unidos en la parte distal o inferior. Ejemplo de cuádriceps lo tenemos, por ejemplo, en el muslo, en la región anterior. Las características que tiene un músculo son las siguientes. Tiene una inserción de origen, que es aquella inserción tendinosa o muscular que habitualmente se encuentra en la parte superior o medial de toda la masa muscular. El músculo tiene que tener una acción, y la acción corresponde a la contracción y el desplazamiento del segmento que genera el músculo. Por ejemplo, el bíceps se convierte en un músculo flexor, esa es su acción. Pero para que realice esa acción necesita un estímulo sí o sí nervioso de tipo somático. Entonces, todo músculo tiene una inervación, y la inervación viene por una rama respectiva que estimula al músculo ya, a través de fibras nerviosas motoras somáticas, que ya luego vamos a ver que vienen generalmente de los diferentes plexos que conforman las fibras nerviosas. Y luego el músculo también va a tener una inserción. O sea, estos dos extremos son importantes. El origen, la inserción. La inserción también es otro punto de anclaje del músculo hacia el hueso o hacia otra superficie firme, pero que en este caso igual es tendinoso muscular, es la que va a permitir el movimiento, porque el origen es estático, no se mueve. El que sí se desplaza es el punto de inserción, que se encuentra en la parte inferior o lateral o distal de modo general. Habiendo ya concluido con los 3 sistemas que integran el aparato locomotor, ahora revisamos el sistema nervioso. El sistema nervioso ya comprende tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, y a su vez podemos dividirlo o catalogarlo en sistema nervioso somático, que es voluntario y consciente, y el sistema nervioso vegetativo, que es involuntario e inconsciente. Gracias al sistema nervioso permitimos la interacción del medio externo con nuestro medio interno y viceversa, porque desde el sistema nervioso se generan estímulos motores, pero hacia el sistema nervioso llegan también los estímulos sensitivos. O sea, el sistema nervioso en general es quien termina comandando a todo el organismo, por un lado, pero es quien da las órdenes para poder realizar movimientos, y es hacia el sistema nervioso central, sobre todo, a quien le llegan los estímulos sensitivos para que podamos percibir todos los estímulos que vienen de afuera como de adentro. Y el sistema nervioso central incluye al encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a su vez, está constituido por cerebro, cerebelo y el tronco encefálico, con diferentes funciones, lógicamente. Lo peculiar es que el encéfalo está dentro del cráneo, en cambio la médula espinal está dentro del conducto raquimedular. El encéfalo genera y recibe todos los estímulos, como ya hemos dicho, para el control del cuerpo, pero además el encéfalo, sobre todo el cerebro, genera funciones cerebrales superiores, como por ejemplo el pensamiento, la memoria, el lenguaje, la planificación, el aprendizaje, las emociones y otros. Y el sistema nervioso central, que también integra a la médula espinal, la médula espinal representa en ese caso como un punto de conexión entre el sistema encefálico, o sea, el sistema nervioso de la parte superior, más bien, con los tejidos, con los órganos, ¿ya? Y a la médula espinal la dividimos en 5 segmentos: cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo. Y de estos segmentos, tanto cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo, emergen o nacen los nervios espinales o raquídeos. Por ejemplo, en la región cervical, 8 pares de nervios cervicales, 2 en la región torácica, 5 en la región lumbar, 5 en la región sacra y 1 a 3 máximo en la región coxígea. En total vamos a llegar a tener 31 a 33 pares de nervios raquídeos o espinales, y estos constituyen los plexos cervical, braquial, lumbar, sacro, coxígeo y otros. En la región torácica no tenemos un plexo específico, simplemente encontramos a los nervios intercostales. Ojo, estamos hablando de los nervios somáticos. Diferente es hablar de los nervios vegetativos.
ahí sí encontramos otros nervios respectivos. Permítanme, ya vamos a concluir, por favor. Si me permiten un par de minutitos más. Tuvimos una demora. Bueno, otra parte constituyente del sistema nervioso, que también es somático y a la vez es vegetativo, son los pares craneales. Tenemos 12 pares craneales, todos, no, casi todos se originan del tallo encefálico, del mesencéfalo, del puente y del bulbo raquídeo. Los dos primeros, el olfatorio y el óptico, no, ellos están directamente conectados hacia cada hemisferio cerebral. Tenemos el primer par, que es el olfatorio, que es sensorial, el segundo par óptico, que también es sensorial, y el tercer par, que es motor somático, el oculomotor, el cuarto par troclear, que sería motor somático, el quinto par trigémino, que es también motor y sensitivo somáticos, el sexto par, el abducen, que es motor somático, el facial, que es el séptimo par craneal, que es motor somático y visceral, el octavo par craneal, que es el auditivo, que es sensorial, el noveno par craneal, que es el glosofaringeo, que es motor somático y visceral, el décimo par craneal, que es motor somático y visceral, el vago, el onceavo par craneal accesorio, que es motor somático, y el doceavo par craneal hipogloso, que es también motor somático. Cada uno de estos nervios craneales, como su nombre indica, se originan dentro del cráneo, pero emergen del cráneo para llegar a sus órganos diana, ¿ya? Y muchos de ellos están destinados asimismo a órganos y tejidos de la cabeza y algunos del cuello, pero el que tiene mayor extensión siempre va a ser el nervio vago, que lleva inervación parasimpática a órganos tanto torácicos y abdominales. Pero también tenemos el sistema nervioso vegetativo con sus dos componentes, simpático y parasimpático. ¿Da? Estos dos componentes, ya habíamos dicho, ambos trabajan de manera autónoma y a la vez inconsciente, y cumplen funciones antagónicas. ¿Qué significa? Que lo que haga el componente simpático, el parasimpático va a ser opuesto. Por ejemplo, en el ojo, el componente simpático estimula midriasis, dilatación de la pupila. Si eso hace el simpático, el parasimpático, ¿qué va a hacer? Generar miosis o constricción de la pupila. Reduce el diámetro pupilar. Otro ejemplo rapidito. En el corazón, el sistema simpático acelera y aumenta el número de latidos del corazón, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, genera taquicardia. En cambio, el parasimpático hará lo contrario, va a reducir los números o el número de contracciones y de la frecuencia cardíaca, produce bradicardia. Eso solamente como ejemplo, ¿ya? Entonces hay diferentes acciones que se generan en otros órganos y otros tejidos. Y para cerrar el capítulo de hoy, que es parte del aparato de la vía de relación, habíamos dicho, también incluye el aparato sensorial. Y el aparato sensorial está constituido por los 5 sentidos. La vista para la percepción de imágenes, el gusto para la percepción de sabores, por estímulo químico. Después tenemos la audición, estímulo físico para percibir los sonidos. Tenemos también el tacto, que nos ayuda a percibir estímulos externos y a la vez internos, como el dolor, la temperatura. Y nos faltaría la olfacción, que también percibe estímulos químicos, pero de los aromas, ¿no? Estímulos odoríferos. Entonces, con esto, un poquito, me disculpo por la demora y por la premura en el abordaje del capítulo. Con esto estaríamos concluyendo por hoy este primer tema, que es Introducción, Generalidades, Aparato de la Vida de Relación. Esta es la bibliografía. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos reencontrando el día miércoles, por favor, con un nuevo tema. Gracias. A ustedes las gracias, jóvenes. Gracias, Doc. Gracias, Doc.